Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente nos encontramos esta noche para poder recibir la palabra de nuestro Señor. Y cuán necesario es poder recibir el alimento el cual nuestro Señor quiere darnos para nuestras vidas. Por eso, tener los corazones abiertos y recibir esa enseñanza es muy importante. Esta noche vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Nuestro Señor es todo en nuestras vidas. Por eso recibir la palabra es algo tan necesario para nosotros, porque es la guía misma a la cual nuestro Señor quiere darnos día en día para poder avanzar. Por eso también Dios nos permite poder escuchar desde la mañana la hora piadosa, también los cultos y poder escuchar constantemente su palabra. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 107, himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, no las quiere tener. Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas
bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Sí, las riquezas de nuestro Señor realmente son genuinas para nuestro ser y para nuestra vida. Con ellas podemos recibir el gozo de poder servir en su iglesia, de poder estar todos juntos con un solo corazón, llevando la palabra del Evangelio, de que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado así la salvación. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden escuchar la palabra de nuestro Señor a través de estos medios. También así a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que transmite las 24 horas del día la palabra de nuestro Señor. Sí, vamos a dar paso esta noche al presentador que nos va a dirigir esta noche. Sí. Gracias, hermanos. Buenas noches, hermanos. Oremos, hermanos. Señor Padre, nuevamente nos permites reunirnos, Señor, en este servicio de oración, Padre. Tu misericordia y tu amor siempre nos impulsa, Señor. Tu mensaje, que tú muestras ese corazón al siervo, Señor. Siempre nos da esa esperanza, Señor. Te agradecemos porque tú nos brindas todo ese amor, esa esperanza, Señor. Señor, te doy gracias porque tú siempre cubres todas las necesidades de la iglesia, Señor. Así también pedirte, Señor, por la salud de los hermanos, su trabajo, dele sabiduría en sus corazones también para que reciban la palabra, Señor, para los que están alejados también, Padre. Así también, Señor, para los que están encarando esta fase de la construcción, Señor, el servicio de cocina, Señor, tú no haces faltar nada, Señor, tú a las hermanas les das ese sazón, Señor, así también tú nos das ese sazón en nuestros corazones, Padre, para poder avanzar siempre con la guía de la iglesia, Señor, con la guía del siervo, Señor, que transmite su corazón, Padre. Esta noche te damos gracias porque en tus manos está este servicio de oración. Todo esto te lo pido, Señor, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿no? Escuchando esas alabanzas, veía cómo Dios le da una voz tan privilegiada al hermano Henry, ¿no? Qué bueno, ¿no? Eso es muy importante en cada uno de nosotros. Dios nos muestra ese corazón y también apoyar en su momento en esas áreas. Ahora tenemos el momento, ¿no?, de los testimonios. Vamos a invitar al hermano Dylan Chambi para que dé su testimonio de vida de creencia. Cómo los jóvenes también trabajan, cómo los jóvenes brindan ese corazón.
Sí, buenas noches, hermanas. Yo aquí ya llevo como 4 años viviendo en la iglesia, ¿no? En la iglesia de La Paz. Yo, como un principio, aparentemente vine solamente por una condición de estudiar aquí, porque yo soy de los Yungas. Entonces, para venir aquí, mi mamá, la única manera de que me mande a La Paz era que me vaya a vivir a la iglesia. Claro, eso era como una apariencia, ¿no? De que, digamos, me iba a ir a vivir por eso. Aunque yo no quería a un principio, ¿no? Porque en la iglesia siempre nos van entrenando a las personas, ¿no? A todos los que viven aquí siempre les entrenan. Entonces, en un principio era un poco muy difícil, ¿no? Para mí, porque era un poco más joven y tampoco entendía muchas cosas de la iglesia. Y me costaba aprender, ¿no? Me costaba levantarme temprano, así. Y, pero aunque aparentemente he venido para estudiar aquí, Dios siempre ha tenido otros planes, ¿no? Aquí en la iglesia he aprendido muchas cosas. También tengo mentores de muchas cosas. Eh, por ejemplo, mi mentor de construcción ha sido el tío Ademir, mi mentor de sonido ha sido hermano Benjamín. Tengo varios mentores, mi mentor de mi vida ha sido Pastor Andrés, ¿no? Yo puedo darle mucho agradecimiento, ¿no? A la iglesia, porque veo jóvenes de mi edad y mis mismos compañeros, hay algunos que están ya muy perdidos, algunos que tienen su familia ya así muy jóvenes. Entonces, aunque todo parecía que estaba viniendo a estudiar, al final Dios tenía otro camino para mí, ¿no? Me cuidó durante todo este tiempo que estoy viviendo aquí en La Paz. Tal vez si hubiera vivido afuera, tal vez hubiera sido mi vida un desperdicio. Pero ahora, gracias a Dios, me dio la gracia de terminar una carrera, ¿no? Ya estoy haciendo mi proyecto también, muy pronto ya me voy a titular. Gracias a Dios, ¿no? Y así, eso quería darle gracias a Dios, ¿no? Por cuidarme todo este tiempo, todos estos 4 años que estoy viviendo aquí en la iglesia. Ha sido de mucha gracia y mucho aprendimiento y formación en mí, la iglesia. Sí, muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Un joven que tenga ese corazón, Dios lo pone, todo tiene su tiempo, ¿no? A cada uno de nosotros también Dios nos trajo acá. Muchos testimonios que escuchaba decían, no, voy a buscar en una iglesia, buscaban, pero ¿quién traía? Dios, ¿no? Dios nos traía, aún con nuestras deficiencias, de tal forma yo era tan vil también, ¿no? Tomaba también bastante, pero Dios me sacaba de todo eso. A un principio decía, qué suerte, pero la suerte no existe, ¿no? Dios es el que todo dispone. Bueno, vamos a escuchar también un testimonio del hermano Fortunato Yugra, su testimonio de vida de creencia. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Esta noche yo estoy muy agradecido a Dios. Tiempo que ya no salgo a testificar. Ya debe ser mucho tiempo. Realmente mi vida, aunque yo recibí la salvación año 2000, realmente como con un corazón muy diferente que había vivido. Tenía perdón del pecado, no tenía era justo delante de Dios. Al principio parece que tenía un corazón para estar en la iglesia. Ese corazón se desvaneció poco a poco. Pero pasando el tiempo y no me daba cuenta realmente cómo estaba viviendo este tiempo.
un día escuché del pastor la prédica del Saulo de Tarso. Al escuchar ese mensaje podría pensar, yo empecé como Pablo, pero llegué a ser Saulo de Tarso. Con ese corazón, con esa vista, juzgando, mirando, mi corazón empezó a cambiar. Por eso pensé, ¿por qué? Saulo de Tarso tanto razón tenía, tanta justicia tenía. Por eso perseguía a la iglesia. Pero esa vida yo empecé a llevar. Pero en mi boca decía que yo tengo la justicia de Dios, pero realmente no. Siempre decía en mi corazón, ¿por qué no trabaja Dios? ¿Por qué no trabaja en mi vida? Luchaba conmigo mismo, con mi esposa, con mi hija. Yo mismo quería solucionar. Por eso un día pensé, cuando Pablo se encontró, Saulo de Tarso se encontró con Cristo, cambió su vida. Pero de mí, al revés era. Por eso estaba un día, al pensar ese lugar, podría ver mi corazón, cómo he vivido todo este tiempo. No podía agacharme yo, siempre quería razonar. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Hasta el siervo, ¿no? Un día, una hermana me llevó hasta delante del pastor, ¿no? Ahí podría darme cuenta. Todo mi ser salió. Después pensé, ¿qué pasó? La vida de creencia no tenía, hermanos. Pero estaba este tiempo, Dios me mostró, y a través de esa hermana también, todas las cosas podría hacer Dios. Y estaba muy agradecido a Dios. También estaba un día, viajamos al pueblo de mi papá y siempre allá trabajando, haciendo los quehaceres, ¿no? Nunca conversé con mi hija. Por eso ese día, este último, es un lugar muy bonito, es sobre el río. Entonces mi hija y yo salimos, me dice, vamos. Bueno, alrededor del río nos sentamos y me empezó a hablar, ¿no? Me dice, mi corazón está encerrado, como estuviera en la cárcel, me dice, ¿no? Recién empezamos a hablar, yo también hablé, conversamos. Yo he vivido así, tú también así, ¿no? Cómo Dios empezó a trabajar. Yo estaba muy agradecido a Dios. Realmente, aunque mucho tiempo quería solucionar yo, a veces ella tiene su carácter, yo también tengo mi carácter. Tiene su estudio, a su manera quiere hacer. Yo también no tengo estudio, pero a mi manera también. Ahí discutimos. Pero realmente Dios me mostraba cómo vivía delante de Dios. Por eso una palabra encontré, hermanos. Apocalipsis, hermano. Capítulo 2. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, y sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. Realmente esa palabra me dio gran esperanza, hermanos. Parece que toda la vida va a estar en la tribulación, pero ese día podía quedarme libre de ese peso, con mi hija también. Un día yo escuché del pastor Oxopar cuando él salió con su hija con la movilidad, testificó a su hija, recibió salvación, ¿no? Yo recordándome también a ese lugar podría ver, Dios preparó este lugar. Así podíamos conversar. Ella cómo vivía, yo también cómo vivía, podíamos conversar. Pero ahora muy diferente empezó desde ese día, ¿no? La vida de ella, de mí. Podemos conversar con más sinceridad, podemos tener comunión. Realmente Dios así preparó. Por eso estoy agradecido, hermanos. Gracias, hermano. Qué precioso testimonio, ¿no? En cada matrimonio, en cada pareja, amistad, familiares, hay así encuentros. Hermanos, nosotros también tenemos que compartir la palabra así como nosotros recibimos, ¿no? Pedirles a los hermanos que pongan sus celulares en modo silencio o vibrador, por favor. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés para la prédica. Sí, sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Es culto de oración, ¿no? Sí, hoy terminando, que también va a orar, ¿no?, con los hermanos juntos. Y siempre orando, ¿no? Antes de orar, ¿no? ¿Usted también ora a Dios? Usted también ora, ¿cierto? Yo también oro bastante. Cuando se ve muchas situaciones, cada rato, ¿cierto? Ay Dios, caminando, estando en el micro, donde sea, donde sea. Sí, porque eso se queda, ¿no? Preocupa. Entonces hoy, terminando culto de oración, podemos orar para los hermanos. También cada uno también, la familia tiene, ¿no? Nuestra familia. Luego, justo ahora, la iglesia estamos construyendo, remodelando para esto también. Luego, fin de este mes, por fin, la dueña ya pagó impuesto. Por eso ya va a levantar su gravamen, limpiando todos los documentos, va a transferir el nombre de la iglesia, por fin. Entonces también necesitamos completar eso. Entonces eso también, poco falta, casi todo ya juntamos. Entonces los hermanos están orando, Dios está respondiendo, ¿no? Cada uno de nosotros para esto. Luego después de comprar, y queremos comprar al lado también. Entonces hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? ¿No? Luego este tiempo está lloviendo, ¿sí? Está haciendo muy frío, ¿no? Creo que Dios está empujando a nosotros. Tal vez siempre nosotros, hasta aquí nomás, ¿no? Queremos descansar, Dios ya basta, ¿no? Tal vez. Pero Dios empuja, ¿cierto? Enviando llueve. Evangelista Jorge Salvatierra, ¿no? Mandó fotos. Estaban nevando en Oruro. Entonces, están nevando Oruro, ¿cierto? Entonces, y con sus hijos y con nieve, ¿cierto? Entonces, al mirar esto, aunque él está feliz, ¿cierto? Pero sí aquí nevando, ¿qué será La Paz? Antes que nieve, ¿cierto? Ya, si queremos avanzar, que Dios estaba empujando a nuestro corazón. Luego también, hoy día es culto, mirando alrededor de nosotros, algunos hermanos también se caen en tentaciones. Luego, entonces, para ellos, los hermanos, anteriormente juntos, nosotros servimos, ¿no? El evangelio, echamos, pero pasando el tiempo también algunas situaciones o tentaciones. Satanás siempre
¿sí? Espera, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Sí? Para que se quede atrás. Entonces, yo también mirando un documento puede ser Discovery. Documental dice. Documental en la televisión mirando de selva. Sí, entonces los animales así con su grupo andando, pero siempre león, tigre, luego jaguar, que espera, ¿sí? ¿Y para qué espera de ese grupo de animales? Algunos se separan de ese grupo. Luego esperando esto, sí, ataca, ¿cierto? Satanás igualito, sí. Cuando estamos unidos con los hermanos en la iglesia, no se puede. Pero algunos hermanos se caen en tentaciones, alejando poco a poco del grupo de la iglesia. Satanás no pierde eso, ¿verdad? ¿No? Como león tigre, con toda la velocidad luego ya ataca, mata. Su comida es. Por eso los hermanos alrededor de nosotros tal vez están en tentaciones. Luego tal vez ahí están poco a poco alejándose de la iglesia de Dios. También por ellos y oramos. Muchas cosas que orar, ¿verdad? ¿No? Sí, eso, esta nomás explicando, creo que culto de miércoles va a terminar. Mucho. También para los jóvenes también la iglesia. Para los jóvenes. Y también nosotros también en la iglesia no debería suceder, ¿no? Algunas cosas. Pero mirando esto necesita también, algunos están en disciplina también. Entonces en disciplina para ello también orando para que puedan arrepentirse, cambiar, volver a Dios, a la iglesia. Nosotros siempre eso también no esperamos. Sí, entonces hasta aquí nomás ya hablando, ¿no? Entonces, porque yo hablo después de culto, oramos, ¿no? Pastor, eso ya, sí, que explicó eso, oraremos. Ya primero esta noche vamos a buscar, hermanos, la Biblia, ¿no? El libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Sí, todos se encontraron, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el versículo 14 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Ya cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar y río de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si le profeta, así el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de varón
de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta el versículo ya 14 nosotros hemos leído. Llegando, ¿no? Llegando de Corea, campamento mundial, por la gracia de Dios, mi matrimonio participando, y participamos luego ese gran evento, muy grande, que deseamos también los hermanos también puedan y participar. Alguna vez nosotros, aunque deseamos, ¿verdad? ¿No? Pero no preparamos con tiempo, siempre cuando funciona, cuando reacciona, hermano. Está cerca recién, ¿verdad? ¿No? Mirando ya ambiente, él está calentando, los hermanos también están viajando, recién ya calenta. Entonces está cerca del evento, entonces recién ya preparando ya, difícil, ¿verdad? ¿No? Por eso con tiempo preparando, próximo año deseamos. Yo también visitando a mi familia, también mis suegros, que está en otra ciudad, visitamos. Podía pasar un buen tiempo, hermanos. Y luego también, llegando a Corea, campamento mundial, es muy importante una cosa. ¿Qué es importante, hermanos? ¿Qué es importante? A solo participar campamento, comer bien, visitar familia. Eso también, bueno, importante. Pero hay más importante para nuestro espíritu, hermano. ¿Qué es más importante? Ahí encontrar el siervo de Dios, ¿cierto? Sí, tener comunión, eso ya es importante. Claro, siempre cuando queremos encontrar, tener comunión, Satanás también siempre mete un pensamiento. ¿Qué pensamiento mete? Pastor está ocupado, ¿cierto? Aquí muchas autoridades, sí, que no voy a molestar. ¿Por qué tanto quiere molestar? Así piensa. Luego aún, sí, tiene reunión, ¿verdad? ¿No? Pastor tal vez va a exhortar. Mejor no tener comunión. Así tranquilo, visitando la familia, comer rica comida. Sí, luego ahí nomás retornar. Pero como hablamos, más importante es, ¿qué es más importante para nuestro espíritu, hermanos? Comunión, sí o sí, comunión, comunión. Claro, los pastores también empujan, ¿sí? Pastor está muy ocupado, pero con tiempo llama a su secretaria, secretario llamando, puede agendar. Aún ve mensaje, pero Satanás sigue ya y trabaja. ¿Qué pensamiento mete? No molesta, pastor, no molesta, ¿sí? No molesta. ¿Por qué tanto quiere tener comunión? Entonces, mientras ese pensamiento acepta, ya difícil. Pero esta vez hubo reunión. Entonces, cuando teniendo comunión con pastor, se da cuenta. Como los pueblos de Israel, cuando ellos caminando en el desierto, entonces siempre en el medio del pueblo de Israel hay el tabernáculo. Entonces en el medio del pueblo de Israel ese tabernáculo tiene el atrio de tabernáculo, ¿sí? Patio. Entonces ese tela blanca, ¿qué material? El lino torcido es. Entonces siempre manteniendo un color blancos ahí, blancos. Entonces los pueblos de Israel, tal vez entre ellos, trabajando luego, sirviendo, entre ellos compara, ¿verdad? ¿No? Entonces entre ellos comparando tal vez sus vestidos mirando blancos o diferentes colores mirando, entre ellos compara. Comparando, tal vez mi vestido es poco más limpio, ¿cierto? Mirando fulano es sucio, manchado, así se siente. Pero cuando se acerca de ese tabernáculo donde Dios está, ¿verdad? ¿No? Entonces ese atrio de patio de tabernáculo, ¿y qué material es, hermanos? Una tela blanca, ¿cierto? Lino torcido es. Ese blanco mantiene siempre ahí.
Entonces, los pueblos se acercan de ese tabernáculo, ya puede ver y comparar recién, ¿sí? ¿Cómo puede comparar? Con ese lino torcino de atrio de tabernáculo, luego mi vestido compara. Entonces, fácilmente, ¿sí? Se nota, ¿sí? Mi ropa, mi vestido es sucio, así se nota. Pero ese hermano, ¿sí? Alejándose del tabernáculo, luego entra dentro de pueblos hermanos, pueblo de Israel. Entre el pueblo de Israel, entre ellos comparando, ¿sí? Usted es más sucio, yo también más limpio. ¿Puede hablar? No puede hablar. Pero ¿es correcto o no es correcto? Porque entre hermanos y compara, ¿cierto? O fulano, yo soy más espiritual. Usted muy carnal, entre hermanos, ¿cierto? Si hermanos constantemente viene sirviendo, entonces ya ese hermano espiritual. Pero ese hermano ni una vez viene a la semana, ¿cierto? Luego una vez apenas culto de domingo viene, entonces, ¿qué piensa? Carnal, así está alejado. Entre hermanos, ya fácilmente habla, no habla así. Habla, ¿cierto? Entre pueblo también igual. Mi vestido poco más blanco, no, usted manchado, muy sucio, entre hermanos tal vez habla. Pero no es correcto eso. Para ver exactamente mi estado, está limpio, está sucio, está bien o no está bien. ¿A dónde tiene que ir? ¿A dónde? Tabernáculo, ahí está, verdadero, ¿cierto? Recién comparando, mi vestido es manchado, sucios, me equivoqué. Solamente yo con algunos hermanos comparando me sentía, ¿no? Soy más limpio. Igual, teniendo comunión con pastor, luego escuchando corazón de pastor. Que pastor también, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Sí, fin de semana también, cuando domingos, etcétera. Quiere descansar, ¿verdad? ¿No? Quiere descansar. Una vez domingo terminó, Domingo terminó, luego culto participando, llamando secretario del pastor. Terminando culto, puede subir a la oficina del pastor, dijo, subimos. Esperando, entramos una reunión, la reunión con pastor, para saludar. Entonces, antes de mi persona ya estaban personas, hermanos, está compartiendo pastor. Terminó, luego yo entré. Y terminando, conversando, saludando al pastor, también pastor, compartía. Terminando de mi persona, ¿no? Pastor pregunta, hay más hermanos, ¿no? Si alguien quiere compartir conmigo, ¿no? Si esperaba. Entonces, pastor, ¿no? A un domingo ya quiere descansar, no quiere descansar, hermanos. ¿Quiere pasar con su familia o no quiere pasar con su familia? Yo también tengo ese corazón. Pero pastor, si pregunta, hay más hermanos que quiere, ¿no? Quiere esperar para compartir la palabra. Desde esto también, y conversando en la reunión, el pastor su corazón solamente tiene el evangelio. Estaba muy agradecido. Pero en mi corazón tiene un montón de cosas, ¿cierto? Montón de cosas, sí, mezclado. Pero en el corazón de pastor escuchando, pastor solo el evangelio tan bueno, dice. Todo el mundo no hay el evangelio verdadero. Si sigue nosotros predicando ese evangelio todavía, mucha gente siguen, ¿qué dicen? Soy pecador, falta. Pastor tanto desea ese evangelio. Entonces, comparando mi corazón, ¿verdad? ¿No? Ya igual o diferente, hermano. Sí, se nota, ¿no? Y puede ver, ¿sí? Diferentes. Luego, teniendo esa comunión, podía ver, mi corazón, ¿verdad? ¿No? Lejos de Dios, lejos de siervos. Entonces, con ese corazón viviendo, yo también va a corromper. Mejor volver hacia el corazón de Dios. Y sonando, ¿no? Teléfono. Por eso en el culto puede, ¿no? Puede poner en modo silencio, sí, hermano, sí. O alguien puede ayudar también, sí, hermanos.
Ya, aquí, sí, aquí pueden mirar aquí adelante, ¿cierto? Adelante, sí. Por eso, ¿no, hermanos? Que comparando con corazón de pastor, ¿no? Podía ver que es diferente. Que cuando yo pienso solo, ¿verdad? ¿No? Aquí en Bolivia, tal vez yo pienso, estoy sirviendo bien, estoy haciendo bien, pero cuando se acerca del siervo de Dios, es muy diferente, ¿verdad? No, muy diferente. Sí, cuando ve la diferencia, eso es verdad, no falta y volver hacia a Dios, el corazón de siervo, unirse. Por eso para los misioneros, muy importante, viajando a Corea, participar al campamento. Pero no solamente participar, sí o sí, comunión. En esa comunión puede ver, ¿verdad? ¿No? Mi corazón, ¿en qué estado está? ¿En qué estados? Ahí cuando está muy lejos, mi corazón, ¿verdad? ¿No? Diferente corazón de siervo del Dios, de la iglesia vive, ya va a fracasar, ya está corrompiéndose. Mejor volver rápidos. Con ese corazón va a fracasar. Yo también, sí, para mí, un tiempo muy importante, ¿sí? Esa visita al campamento de Corea. Sí, igual, hermano, esta noche nosotros hemos leído Segunda de Reyes capítulo 5, ¿verdad? Esa historia de general Naamán. Bastante nosotros escuchamos, ¿verdad? ¿No? Bastante. Entonces, a través de la historia de general Naamán esa noche quisiera compartir, ¿no? Sí, sobre la vida de creencia. La vida de creencia es tal vez los hermanos vienen a la iglesia. Viniendo a la iglesia, a Dios, eso, ¿sí? Yo tengo ese problema. Yo tengo esa dificultad. Ayúdeme, ¿sí? Oye mis peticiones, mis oraciones. Entonces tal vez viene a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Para que Dios resuelva. Pero la vida de creencia es no solo esto, ¿sí? La vida de creencia es más importante, una parte es tener el mismo corazón. Estando en la iglesia, varias veces escuchamos, ¿verdad? Esto, ¿no? ¿Ustedes escucharon? Sí, ese punto muy importante. ¿Qué es importante, hermanos? Tener un mismo corazón. Por eso la vida de creencia es, deseamos aprender, ¿cierto? Avanzar la vida de creencia. Porque aprendiendo la vida de creencia, Dios acompañando va a trabajar en nuestra vida, puede ver. Pero la vida de creencia es esa parte, hablando. Más importante es tener el mismo corazón. ¿Por qué eso? Hablando. Porque siempre el pensamiento de nosotros, luego el pensamiento de Dios igual o es diferente. Siempre diferente. Leyendo, sí, en la Biblia, ¿verdad? ¿No? Ser humano, siendo humanos, jamás podía tener el mismo corazón de Dios. En el principio siempre diferentes. Diferentes. Por eso la vida de creencia es que es unirse eso. ¿Sí? Cuando ya descubre, ya yo tengo diferente corazón de Dios, diferente corazón de la iglesia de siervo, ya ese corazón va a fracasar. ¿Sí? Dejaré luego unir. Cuando se une, ya recién en esta persona, en ese hermano, Dios va a trabajar. Ve, se manifiesta, ¿verdad? ¿No? Por eso ya la vida de creencia es unir. Tener mismo corazón, muy importante. Por eso leyendo la Biblia, cada parte, esa parte explica muy bien. Podemos buscar, ustedes tienen la Biblia, el Hechos, el libro de Hechos, aquí marcando, ¿no? Marcando el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 38. ¿Ya encontraron, hermanos? Solo un versículo voy a leer, aquí está adelante, ¿sí? Ya, aquí también explica, ¿verdad? ¿No? Dios tanto desea, ¿sí? Ustedes después de recibir la salvación, que tenga mismo corazón de Dios, de la iglesia de siervo, para que el Espíritu de Dios pueda manifestar, pueda dirigir, hermanos,
Luego la gente mirando, ya este hermano congregando a la iglesia, luego dice que ya recibió la salvación. Jesucristo mora, pero es real, que no solamente teoría. Ya ese hermano dice que soy salvo. Jesucristo murió, limpió todos mis pecados. No hay más pecados. Además, Espíritu Santo queda con ese hermano, luego dirija su vida, se manifiesta. Entonces su boca testifica, su vida también testifica, confirma. La gente se asombra. Ya ese hermano verdadero es verdadero, ¿cierto, hermanos? Verdaderos. Pero aún salvos, viene a la iglesia, testifica. Yo creo en Dios, luego soy salvo. Yo recibí la salvación. Aún habla, ¿sí?, según su boca, pero su vida es, ¿quién dirige? Su deseo dirige. Cuando su deseo necesita, miente. Cuando su deseo quiere, roba, pelea, discute, ¿sí? Entonces la gente se confunde. Su boca habla bonito, lindos. Dice que creyentes, creen Dios, Dios buenos. Luego dice que no hay pecado. Está bien, Cristo murió. Pero su vida es, no se ve la obra de Dios. No ve, Dios acompaña. ¿Quién acompaña a ese hermano? ¿Quién acompaña? Su pensamiento dirigiendo es. Se confunde, se confunde. Por eso cuando Jesús estaba en este mundo, muchos fariseos hablaban bonito, ellos son maestros de la iglesia. Enseñaba exactamente la palabra de Dios, porque son maestros, conocen muy bien la palabra de Dios. Ya fulano no debe hacer esto, la Biblia dice, enseña muy bien. Pero su vida real, ¿cómo es? Ellos también igual. Ellos también muchos fallas, ¿sí?, defectos. Ellos, aunque enseñan la palabra de Dios, ellos viven diferente que la palabra de Dios. Pues Jesús habló. Ya usted ve los fariseos. Nosotros vemos cómo está. Son maestros. Enseñan la ley de Dios, la palabra de Dios. Jesús habló. Está bien. La palabra de Dios que sale de su boca, acepta, porque eso es de Dios. Pero su vida, su actitud no aprende. Porque cuando ve su actitud, su vida es, hasta la palabra quiere ya menospreciar. Mirando su vida, que diferente que habla, la gente se confunde. Cristiano así vive. Dice que la palabra así enseñando su vida, así vive. Hasta su actitud por su vida, hasta la palabra de Dios pisotea a la gente. Por eso cuando Jesucristo viviendo en este mundo hablaba, declaró. ¿En qué manera declaró? La palabra de Dios que sale de su boca es de Dios. Acéptalo. Pero su vida no es de Dios. No aprende. ¿Es correcto, hermanos? ¿Es correcto? Pero muchos hermanos vienen a la iglesia. Cuando ve, de la boca de hermanos sale la palabra de Dios. Enseñanza de la iglesia, ¿cierto? Pero cuando ve su vida real, ¿cómo se siente? Se confunde. Es verdadero, iglesia verdadera, ¿Es el evangelio verdadero que yo escuché? O tal vez yo tampoco soy salvo, ¿es eso? Se confunde muchos. Entonces esa noche, ¿ya puede ordenar bien esa parte, hermanos? ¿Ya puede entender? Ahí ya ordenar, ¿cierto? Jesús, ¿qué dijo, hermanos? Porque dice, soy salvo, cristiano, no tengo pecado. Jesucristo ya murió, no tengo pecado. Jesucristo mora en mí. Pero su vida, ¿quién dirige? ¿Espíritu de Dios dirige? ¿Quién dirige? Su deseo. Su deseo dirige, su pensamiento guiando ese hermano. Entonces la gente escuchando de su boca la palabra de Dios es correcto, lindo, está bien. Pero cuando ve su vida, se confunde ahora. Pero esa noche escuchando los hermanos, esa parte puede ordenar. Ya, ¿puede ordenar bien? Por eso cuando sucede en la iglesia, cuando usted también ve, ¿qué debe hablar?
La palabra de Dios que sale de su boca es palabra de Dios, ¿cierto? Eso de Dios, acepta la palabra de Dios. Pero su actitud, su vida, no es de Dios. Eso tiene que votar, no aprender estas cosas. ¿Ya está bien esa parte? Porque muchos hermanos se confunden. Ese hermano dice que es salvo, pero su vida así vive. Un hermano salvo así puede vivir. Luego aprende en la iglesia. Eso aprende. Eso aprende. Eso es mucha tristeza, mucha pena. Que eso nunca enseñó la palabra de Dios, ¿cierto? No enseñó, pero mirando a ese hermano, dice que hermano de la iglesia, salvo, habla bien, pero su actitud, su vida, diferente. Por eso, algunos hermanos mirando esa vida, en vez de hablar la palabra de Dios, ¿qué hace? Aprende, copia. Ese fulano también así viviendo. Yo también quiero vivir esa manera. Imagínense, hermanos. Dentro de la iglesia nosotros escuchamos el evangelio. Luego recibimos la salvación. Pero hermano, siendo hermano, habla contra iglesia, habla. Escuchando hermanos, siendo hermano salvo, ya puede hablar contra iglesia. Eso aprende. Cuando eso habla, ve su actitud, ¿verdad? ¿No? La palabra es de Dios, ¿cierto? Pero su vida es de Dios, hermanos. ¿Ya su vida es de Dios? ¿De quién entonces? De su deseo. Él quiere vivir su manera, pero la iglesia no permite. Por eso quiere tener razón, ¿verdad? ¿No? Por eso habla. Pero escuchando a los hermanos, ya cristianos así habla. Siendo hermano salvo, así habla. Yo también puedo hacer, dice hacer. Esta noche hablando, declarando esa parte, aclarando. Jesús habló ante los discípulos. Mira a los fariseos. Ellos son maestros de la Biblia, es la palabra de Dios. Enseña muy bien. Si cuando ellos enseñan la palabra de Dios, acepta. ¿Por qué? La palabra de Dios que sale de su boca es de Dios, por eso acepta de Dios. Pero ya su actitud, su vida es no de Dios, eso no aprende. Eso vota, no aprende, dice. Amén, hermanos. Ya nosotros Hechos capítulo 2 hemos leído, aquí puede proyectar. Hechos capítulo 2, el versículo 38, ¿no? Sí. Ya aquí. Ya podemos leer juntos, hermanos. Ya. ¿Se ve bien? Ya. 1, 2 y 3. Pedro les dijo, arrepentíos, cesa. Ya, ese versículo, no testimonio de Pedro, ¿sí? Cuando Pedro un tiempo estaba, ¿qué tiempo? Aunque él habla Jesucristo, aunque habla, ¿sí? Jesucristo, palabra de Dios. Luego acompaña a Jesucristo, pero Espíritu Santo no podía trabajar con Pedro. Esa parte puede ya entender, hermanos. Pedro habla, ¿qué habla? La palabra de Dios. Luego el Señor también habla, nuestro Señor. Yo amo, quiero servir de su boca. Luego acompaña al Señor, es Cristo, ¿verdad? ¿No? Pero Espíritu Santo puede trabajar, no puede trabajar. No podía trabajar con Pedro. ¿Y por qué? Eso explica eso. Por eso su testimonio. Yo, Pedro, digo, dice, un tiempo, yo también, igual que ustedes, hermanos, yo seguía la iglesia, yo predicaba la palabra del evangelio, servía con todo el corazón, pero lamentablemente Espíritu Santo no puede trabajar conmigo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Ese testimonio, su testimonio. Pasando ese tiempo, ese punto, recién el Espíritu Santo agarró a Pedro. Luego se manifestó en la vida de Pedro, fuertemente se manifestó la obra de Dios. Dos vidas.
Una persona, pero dos vidas lleva, diferentes vidas. Antes de arrepentirse, luego después de arrepentirse, esa vida totalmente ya diferente. Amén, hermanos. No sé si su rostro mirando, si entendió bien o no entendió bien. Parece que esa noche, pastor, ¿por qué tanto exhorta a nosotros? Tal vez así se siente. Pero eso es verdad, hermanos. Ese punto, Pedro, por eso Pedro habla. Ya vamos a leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bauticése cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya ustedes también recibieron el don del Espíritu Santo, hermanos. Ya recibieron todos. Levanten la mano. Yo recibí Espíritu Santo, ya en mi corazón mora. Ya ustedes recibieron. Entonces, ¿por qué recibieron ese Espíritu Santo, hermano? ¿Por qué? Quiere exaltar, soy salvo, soy cristiano, el Espíritu Santo mora en mí. Eso quiere ya hablar, esa vida quiere. ¿Y por qué ya recibió ese Espíritu Santo? La finalidad es ese Espíritu Santo guíe a nosotros. Antes nosotros guiamos nuestros pensamientos. Una vida pecaminosa era. Una vida en verdad vergonzosa en nuestra vida, ¿verdad? Por eso ahora, arrepintiéndonos, luego recibimos el perdón de los pecados. Por eso recibimos este perdón de los pecados. Ahora soy salvo. Ahora Jesucristo es mi dueño. Él mora en mí. Porque anteriormente mi deseo, mi pensamiento guiaba una vida muy sucia, muy vergonzosa. Una vida, verdad, muy tristeza. No quiero llevar esa vida. Gracias. Ahora ese Espíritu Santo mora en mí. Él guiando mi vida será diferente. Él guiando mi vida será muy limpia. Él guiando mi vida será muy bendecida. Por eso el Espíritu Santo mora. Que guíe, ¿cierto, hermanos? Sí. Ya desde ahora, hermano, pues necesita. Como Pedro testifica ante nosotros esta noche. Él también un punto, una vida, antes de recibir, antes de entender esa parte. Igualitos. ¿Qué igualitos? Su boca habla. ¿Qué habla? La palabra de Dios habla. Testifica sobre la salvación. Luego muestra al lado de Pedro, Jesucristo anda juntos. ¿Cierto, hermanos? Pero la gente mira, ¿y a Pedro quién es? Él es discípulo de Jesús. Él habla la palabra de Dios. Por eso la gente pensaba, ya él es de Jesucristo, así pensaba, ¿verdad, no? Pero Jesucristo podía trabajar con Pedro. No podía trabajar. Pedro contra Jesucristo, enemigo era enemigo. Enemigo. Por eso cuando Jesús habló, si antes de morir en la cruz, esta noche ustedes todos van a escandalizarse de mí, ¿cierto? Entonces Jesús está guiando, desea guiar. Pero Pedro, ¿qué dice? ¿Aún necesario morir? No, escandalizaré. Yo seguiré a usted. ¿Verdad, no? Luego también Jesucristo habló. Yo voy a morir en la cruz, ¿verdad, no? Sí. Cuando expresó la muerte del Señor Jesucristo, entonces Pedro, ¿qué dice? Ten compasión, no muera, ¿verdad, no? Sí, nosotros, yo protegeré, dice, protegeré. Cuando escuchando es Cristo, la respuesta de Pedro, Jesús habló a Pedro. ¿Qué dijo? Satanás, Satanás, vete. Tú eres mi tropiezo contra a mí, dice. Pedro no entiende. Porque yo estoy sirviendo. Yo estoy hablando bonito. ¿Por qué Jesús tanto se enoja? ¿Ya puede entender, hermanos? Esa parte, ¿no? Por eso ya Pedro, experimentando esto, esa noche testifica. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Después de recibir el perdón de los pecados, ese Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Porque desde entonces ya Pedro no guía. Desde entonces Pedro, su deseo, su pensamiento no guía a él. Ese Espíritu de Dios guía, tanto desea guiar, trabajar en la vida de Pedro. Ya esta noche nosotros también necesitamos, igual que Pedro. Tal vez hasta ahora, hasta hoy día, nosotros estamos viviendo. ¿En qué manera? Igual que Pedro. Pero este punto, de esta noche nosotros también, igualito Pedro, arrepentidos, ¿verdad? ¿No? No viviré. Ese Espíritu Santo mora en mí. Yo dejaré en la mano de Dios, en la mano de ese Espíritu de Dios, que Él me siga, me dirija. Sí, yo quiero vivir así. Dios obre en mi vida. Dios trabaje. Amén, hermanos. Ya, retornamos, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 5, hemos leído. Ya, Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 8. Ya, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, cuando general Naamán vino a Israel, ¿verdad? ¿No? Para que sane, me dé la vida, es porque estaba muriéndose por una enfermedad, la lepra. Pero lamentablemente, el rey de Israel no podía sanar, tampoco tiene capacidad, ¿verdad? ¿No? Por eso se rasgó su vestido. Entonces, escuchando el profeta Eliseo, mándeme, dice, mándeme. Yo enseñaré en Israel. ¿Qué quiere enseñar Eliseo? Mándeme, dice a mí, al rey de Israel, ¿verdad? ¿No? Aquí, mándeme, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Y por qué mándeme? Venga ahora a mí, sabrá que hay. Eso quiere enseñar. ¿Qué quiere enseñar? Hay profeta en Israel, profeta que tiene la palabra de Dios, el profeta que tiene el corazón de Dios. Otros creemos en Dios, rey de Israel, cree o no cree en Dios. No habla rey de Israel. Israel no conoce ese país. Israel no conoce, no cree en Dios. Sus descendientes todos ya creen desde Abraham, ¿cierto? Entonces el rey de Israel no conoce a Dios. Conoce. No cree en Dios. Cree. Su boca que habla, rey de Israel. Yo también creo en Dios. Quiero servir a Dios. Pero cuando general Naamán apareció ante el rey, ya rey Israel, yo soy leproso, estoy muriéndome. Escuche que aquí vive Dios en Israel. Usted también dice que en su boca cree en Dios. Dios poderoso, sáname. Rey, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿Por qué viniste a mí? ¿Sí? Sufre. Rasga su vestido. No puedo. Soy Dios Jehová, ¿no? Da vida, da muerte. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo no. Qué raro. Usted dice Dios. Usted habla Dios, poderoso, todo puede hacer. ¿Usted no cree? Yo creo, pero no puedo salvarte. Qué raro. ¿O no es raro? Por eso habló. Venga, ¿a dónde venga? A mí. Yo mostraré. Yo mostraré en Israel, Dios vive. Amén, hermanos. Dios vive, luego Dios poderoso puede salvar a su enfermedad. Por eso ya Eliseo habló. ¿Qué habló? Venga a mí, ¿sí? Y sabrá
cuando viene ese leproso, general Naamán, a mí viene, va a entender, va a saber, dice. ¿Qué va a saber? Aquí en Israel Dios existe. Dios vive, luego Dios poderoso, todo puede hacer. Eso sabrá, dice. Sabrá que hay profeta en Israel. Entonces viniendo Eliseo, sí, salió para recibir general Naamán, no salió. Ya, aquí general Naamán, vamos a ver quién será general Naamán. Leproso. Aquí leproso. Ya, ¿quién puede? Leproso. Ay, aquí más cerca, hermano Rubén, más cerca. No es leproso, pero está más cerca. Luego, aquí Eliseo. Eliseo necesita Eliseo. Perdón, aquí general Naamán, ¿cierto? Luego Eliseo necesita Eliseo. Eliseo no hay. Aquí el diácono Wilber parece Eliseo, sí. Ya, parecido. Sí, aquí Eliseo. Ya, aquí según la Biblia, general Naamán vino en la casa de el profeta Eliseo. Entonces, no salió a recibir, ¿verdad? ¿No? Luego envió un mensajero, un criado de su casa. Criado necesita criado. Aquí estaba aquí uno rápido, ¿sí? Puede dar, está. Ya, criado es aquí. Ya, rápido, sí. Ya demorando mucho. Ya, aquí criado, mensajero, ¿cierto? Ya, acá. Entonces, cuando general Naamán ya llama, ¿cierto? Profeta de Dios, yo vine, ¿cierto? Sáname. Ya habló, ¿cierto? Profeta de Dios, ven a mí, sáname. Entonces, escuchando, ¿salió o no salió? No salió, ya. Envíen un mensajero. Dando la palabra. Vaya, Agarrando, ¿sí? recibe a Naamán. Tiene que dar la palabra. ¿Qué va a hablar, cierto? ¿Qué digo? Sí, Jehová dice. Jehová dice que hay profeta en Israel. Recibe. Jehová dice luego, lávate 7 veces en el río Jordán. Dígale que se lave 7 veces en el río Jordán. Su carne se restaurará como de niño, como carne de niño. ¿Entendió bien, mensajero? Sí. Okay. Muy inteligente, ¿cierto? Ya opinó. Luego, ya, habla. Jehová dice que vayas y se lave 7 veces y su carne se restaurará como niño. ¿En qué río? En el río Jordán. Sí. Ya, cuando, sí, a través de su mensajero, sí, dando la palabra de Dios, ¿cierto, no? Palabra de Dios. Pero cuando escuchando general Naamán, ese leproso está muriéndose. ¿El qué necesita? ¿El qué necesita? Sanarse, ¿verdad, no? Pero muy raro ese general Naamán. Sí, pero ¿qué dice? ¿Qué responde? Escuchamos. ¿Puede recordar? Aunque poco diferente puede hablar, parecido, ¿no? ¿Cómo manda el profeta de Israel solamente a un sirviente? No puede ser de esa forma. No es así. ¿No hay mejor río? Hay muchos mejores ríos que el Jordán. Entonces, general Naamán, ¿qué dice? Él desea sanarse, ¿verdad, no? Pero cuando vio ese mensajero, mensajero mirando, el jovencito, el muchacho, no tiene mucha experiencia, ¿verdad, no? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? 7 veces lávate. ¿En qué río? Jordán. Tibio, turbio. Agua de río de Jordán, turbio. No es limpio. ¿Qué dice ese muchacho? Parece que no aprendió bien. No tiene mucha experiencia. Tampoco está madurado. Pero dice que ese río
7 veces lávate, sanará, dice. ¿Cómo volverá carne de niño? Se enojó, ¿verdad, no? Se enojó. Enojándose y sacó de su corazón, ¿verdad, no? ¿Qué sacó? Yo pensaba, no venir muchacho ese, muchacho que no sabe, no madurado. Debería venir ese mayor, ¿cierto? Debería venir mayor, ¿no? Tiene mucha experiencia, sabe muy bien. Recién puede sanar a mí, ¿sí? Entonces ese profeta Eliseo, levantando mano, amén, aleluya a Dios, invocando Dios. Luego, ¿dónde? ¿Sí? Su mano poniendo en mi lugar, donde hay lepra, ¿cierto? Luego orando sanará, ¿no? Pero ¿qué tipo de muchacho envió? Muchacho, disculpe hablando de esa manera, peladito en peladito, no sabe nada, no tiene experiencia, ¿no? Se enojó. Sí, así está en la Biblia, ¿cierto? Claro, la Biblia no hay sentimientos, ¿cierto? Como así lee, pero como así como actuando, ¿ya puede entender? ¿Ya puede enojarse? No puede enojarse. Tiene razón, ¿cierto? Tiene razón, tiene razón. Debería llegar un mayor, profeta Eliseo. Luego alzando mano, seriamente invocando nombre de Jehová. Así. Pero un muchacho vino. A mi profeta dice que ya 7 veces lávate en el río Jordán. Tu carne tan feo, pero va a cambiar. Será carne de niños. Carne de niño. Tú no sabes carne de niño. ¿Oh? Mi carne así va a ser. Pero se enojó. ¿Verdad, no, hermanos? Sí. Aquí la Biblia explica, hermanos. Aún nosotros cuando leemos rápido, si no llega hasta nuestro corazón. Pero aquí, dando la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a sanar, no va a sanar. Y General Naaman, ¿qué desea? Sanarse. Eso está dando. Solución. Pero General Naaman se enoja. ¿Verdad, no? Rechaza, pisotea la palabra de Dios que va a sanarse. Pero rechaza, pisotea. Además, se enoja. En ese caso hablamos nosotros. ¿Qué? En ese caso, ¿cómo habla? ¿Qué hablamos? Orgulloso, orgulloso, orgulloso. Ya, puede repetir. En ese caso, ¿qué debe hablar? Ya, aquí, hacia aquí, General Naaman. Ya, en ese caso, ¿qué debe hablar? Parece no es orgulloso. Orgulloso, orgulloso. Dando solución, guiando. Pero él está enojado. Muy enojado. Luego, ¿qué dice? Enojándose, ¿qué dice? Luego habla, ¿verdad? ¿No? Así. Por eso en ese momento ya todo tiene que hablar hacia ese General Naaman. ¿Ya entendieron? Ya fuerte debe hablar. Así ya puede arrepentirse. ¿Ya entendieron? 1, 2, 3. ¿Cómo va a arrepentirse así, hermano? Va a morir nomás, va a morir, con su lepra va a morir. Así que eso desea ustedes. ¿Eso desea que muera con lepra? Ya otra vez. Ya, 1, 2, 3. Orgulloso usted. ¿Qué está hablando? ¿Quiere sanar o quiere morir? Quiero morir, no quiero morir. Entonces tiene que recibir la palabra de Dios. ¿Qué sirve tú, orgulloso? Orgulloso usted. Sí, Sí, dices. Sí. quiero sanarme. Soy orgulloso, pero quiero votar eso. Quiero sanarme. Quiero sanarme. Sí, así. ¿Quién? Leyendo la Biblia. Ese es un milagro, hermano. Aquí vamos a ver. El versículo 13. El versículo 13, ¿sí? Ya. Tal vez puede mostrar. Ya. ¿Puede leer junto? Ya, 1, 2 y 3.
Amén, hermanos. Usted muy nobles. Nobles así está leyendo. ¿Eso qué es esto? Ese versículo leyendo, eso es una exhortación. Padre mío, aunque respecta. Usted general. No sabe tu condición. Reconozca, leproso, va a morir. ¿Sí o no? Va a morir. Usted orgulloso. ¿Qué está pidiendo? Levantando la mano, Jehová Dios, nombre de Dios invocando. ¿Eso quiere? ¿Qué cosa está pidiendo? La Biblia dice la palabra, va a sanar. ¿Qué cosa pide? Lavate 7 veces en el río Jordán. ¿Sanaría? ¿No haría? ¿Ya está bien? Parece real, soy más actor, ¿cierto? Más actor. Recibiendo Espíritu Santo, ¿cierto? Parece. Eso está hablando. Aunque una manera, ¿sí? Respetando Padre mío. Pero está hablando que usted general nada más orgulloso está hablando. Orgulloso. ¿Quién está hablando? Que su empleado está hablando. Su soldado, criado. ¿A quién está hablando? Su amo, su dueño. ¿Cómo habla? Orgulloso es usted. Orgulloso. Orgulloso usted. ¿Qué cosa está haciendo? ¿Está enojándose? ¿Qué cosa enoja eso? Sí, dice que 7 veces lavate. Va a sanar. ¿Por qué está enojando? Ese criado habla eso. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? ¿Sí? ¿Es correcto? A través de criado exhorto, orgulloso, se siente muy mal, ¿verdad? ¿No? Pero también general nada más tiene ciencia, conciencia, ¿cierto? ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Oh? ¿Ha criado quién? Aquí ya está. Perdón, no es criado, otro necesita, otro criado. Yo soy criado tal vez, ¿sí? Ya, soy criado. Entonces mirando a ese criado, su esclavo, su soldado, uno de soldado, ¿verdad? ¿No? O menor. Pero ese menor, ¿qué dice a su dueño? Usted orgulloso es. Mi dueño general Naamán, orgulloso es usted. Así, ¿cómo puede hacer? Habla. Ya cuando escucha, ¿usted qué reaccionaría? Ese criado, ¿qué cosa está hablando? Soy general, ¿no? ¿Olvidaste? ¿Qué comiste anoche? Soy general. Dice que orgulloso. ¿Qué cosa está hablando? Sí. ¿Verdad, no? ¡Hey! Vete, ese criado, maldito soldado. Tanto tiempo dando comida. ¿Eso habla a mí? ¿Orgulloso? ¿O no? Pero ese milagro. Un milagro. Él halló la gracia. Dios dio esa gracia. Dios tanto quería salvar general Naamán. A través de un criado, hablando orgulloso, eso acepto. Es difícil, hermano, eso. Eso es demasiado difícil. En esa situación, la mayoría que dice, soy general. Yo soy hermano. Yo soy anciano, diácono. Yo soy pastor. ¿Qué cosa está hablando? Yo 30 años sirviendo en la iglesia. Yo sirviendo todo el corazón en la iglesia. ¿Qué cosa habla a mí? No acepta la mayoría. ¿O acepta? Es difícil, ¿verdad, hermano? Estas cosas. Ahora ese criado habló a general Naamán. General Naamán aceptó. Ese es un milagro. La mayoría, todo aquí, rechaza. ¿Cómo rechaza? Enojándose como general Naamán. Enoja, cierra corazón. Luego se va la mayoría. Cuando general Naamán se enoja, se va a su país, ¿qué pasaría? Una vida miseria.
una vida miseria. Su esposa también no quiere, sus hijos también no quieren, nadie quiere, porque una leproso, ahí va a morir. ¿Cómo va a morir? Llena de rabia, rencor. Luego va a morir así. Pero gracias a Dios, sus criados hablaron, ¿cierto? ¿Qué dijo? Orgulloso usted. El profeta de Dios, cuando manda grandes cosas, no haría para sanarse. Solamente lávate 7 veces, será limpio. ¿Por qué no hará? Exhortando ahora. Amén, hermanos. General Naamán escuchó. Después, ¿qué hizo? Me lavé 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, carne, ¿cómo hizo? Oh, restauró. Mira el blanco. Carne de niño. Más besito quiero besar. Suavito, suavito. Cambió. Ay, cambió su vida. ¿Verdad, no? Saliendo del río Jordán, primeramente, ese general Naamán, ¿qué quiere hacer? ¿A quién? ¿Dónde está maldito criado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el maldito criado? ¿Dónde está? ¿Oh? Él quiere ver. ¿Quién quiere ver primero? Ese maldito criado quiere ver. Para dar una tachazo, cachetazo, ¿eso quiere hacer? ¿Por qué quiere encontrar primero? Oh, abrazar. Me salvó. Amén, hermano. Ese me salvó. Eso. Él quería ir enojándose, pero ese criado me salvó. Ahí cambió, ¿verdad, no, hermanos? Ya, muchas gracias, buen actores, ¿no? Ya aplausos, ¿sí? Ya, esa historia general, Naamán, hermanos, igualito en nuestra iglesia, sucede, hermano, igualito en nuestra iglesia, igualitos. Entonces, si eso puede entender, hermanos. Tiene situaciones los hermanos, ¿sí? Desea que Dios trabaje en la vida de nosotros, ¿cierto? Por eso Dios da la palabra. Iglesia, a través de iglesia, siervo de Dios, da la palabra, la guía. Pero ¿cuántos? Como igual que ese criados, habla, en esa manera habla. ¿En qué manera habla? Exhortaciones, intervenciones. Hermana, usted orgulloso. Hermano, usted muy enaltecido. Usted es Satanás. Así va a fracasar. Bájese su corazón. Luego, escucha la guía de Dios. La guía de iglesia, acéptelo. Si conforme la guía de Dios, de la iglesia, inténtelo. No, eso, ¿por qué yo hago eso? Yo no he vivido así. Mi manera, mi pensamiento, yo no he vivido así. No quiero aceptar. Luego rechaza. Rechaza, creo, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo quiere irse? ¿En qué corazón quiere irse? Con mucho rencor quiere irse. ¿Ustedes recibieron exhortación de la iglesia? ¿O de mí, de pastor? ¿Ustedes recibieron intervención de la iglesia, de pastor? ¿No recibió eso? Es peligroso, hermanos. Si alguno recibió exhortaciones, orgullosos, enaltecidos, usted va a morir. Usted va a fracasar. Debe escuchar la palabra de Dios. Debe unirse, corazón de Dios. Cuando escucha eso, difícil aceptar. General Naamán es un milagro, hermano. Por eso está escrito, ¿en dónde? En la Biblia. Un milagro. Porque la mayoría se enoja nomás, se enoja. Porque diferente. No quiere aceptar, ¿cierto? Leyendo en la Biblia sale Joab, general de ejército, al lado del rey David. Acompañaba, es muy fiel, ¿sí? Sirviendo al rey de David.
Pero cuando hijo de rey David se llama Absalom, Absalom traicionó contra su padre David, ¿verdad? ¿No? Entonces en aquel tiempo, ¿sí? David escapando del palacio de David, luego su hijo Absalom entra, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí ingresa. Luego él empieza a reinar en Israel. Pero gracias de Dios, ¿no? Dios dando oportunidad a David. Luego nuevamente ordenando sus soldados hace guerra otra vez. Esa guerra recuerda, ¿verdad? ¿No? Sí, esa guerra recuerda o no recuerda. Sí, de soldado de David, general de ejército de David. ¿Quién es? Se llama Joab, se llama Joab. ¿Cómo se llama? Joab. Luego hay, ¿quién? Sí, de Absalom. Absalom contra su padre. Pelea, enfrenta una guerra, ¿verdad? ¿No? Absalom, ¿verdad? ¿No? También peleando. Pero antes de pelear, David habla ante sus generales. ¿Qué dice? No mata a mi hijo Absalom. No mata a mi hijo Absalom, aunque malo, cierto, pero no mata. Tenga misericordia. Y enfrentaron. Pero como Absalom, su cabello muy largo, hermoso, luego pasando debajo de árbol, su cabello y se colgó, ¿cierto? Luego caballo pasó abajo. Entonces Joab encontró ¿a quién encontró? Absalom encontró. Al ver, ¿qué hizo? Joab no escuchó el corazón de David. Escuchando, no importa, pisoteando inmediatamente, sin pensar nada, si sacando cuchillo, luego directo ya mata. ¿A quién? Absalom, hijo de David. David expresó, tenga misericordia, aunque mi hijo muy malo, tenga misericordia, no mata, así dice. Joab al lado de David, él es fiel, bueno, cierto, pero él menosprecia. ¿A quién menosprecia? A David. Pero está, ¿dónde está? Al lado de David. Pero menosprecia, tenga misericordia. Cuando Joab vio, ni siquiera recuerda, directo agarrando espada y cuchillo, y luego mata a Absalom. Porque es enemigos. No mata, él va a matar a nosotros. Luego directo mató. No solamente Joab mató a Absalom, hay como general de ejército de Saúl. ¿Conoce Saúl? Saúl, enemigo era contra David. Saúl quería matar a David. En su tiempo de Saúl, general ejército se llama Abner. ¿Cómo se llama? Al lado de Saúl, general ejército se llama Abner. Pero como Saúl también murió, David se levantó rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Entonces imagínense, Abner, ¿quién era? Enemigo de David, ¿cierto? Era general de ejército de Saúl, enemigos. Pero David quería salvar, no quería matar a Abner, ¿verdad? ¿No? Y llamó, quería conversar. Pero Joab vio esto, ¿verdad? ¿No? Luego, siguiendo detrás de Abner, mató. ¿Sí? ¿Por qué mató a Abner? Porque Abner mató a su hermano menor, venganza, emoción, tiene esos sentimientos. Aún David, corazón de rey David, quería salvar, no matar. Luego trabajar juntos, ¿cierto? Pero Juan mirando en su corazón ¿qué había? Ese rencor, ese enemigo, él mató a mi hermano menor. Otra, no importa el corazón de David, más importante mi corazón, ¿verdad? ¿No? Esa venganza, emocionalmente detrás de Abner, siguiendo. Si Abner no sabe nada, ¿verdad? ¿No? Luego abrazando, ¿cierto? Son ellos conocidos también. Son conocidos, amigos, amistad tienen.
Ahí otra vez con cuchillo mató y Abner y Joab. Tercera persona, Amasa se llama, Amasa. Amasa, ¿quién es Amasa? Amasa es general de ejército. ¿Del lado de quién? Absalom. ¿Conoce a Absalom, no? Hijo de David. En su tiempo levantó Absalom. Tú, Amasa, será mi general de ejércitos. Pero ya Absalom murió. David habló, Amasa, tú eras mi enemigo, ¿cierto? Pero yo deseo, David, ¿qué desea ahora hacia Amasa? Quiere levantar, sí, general de ejército de Israel ahora. Pero ¿quién era general de ejército de Israel? ¿Quién era? Joab. Cuando conociendo el corazón de David, él se enojó, que yo soy general de ejército en Israel. Pero David, ¿quién quiere levantar? Amasa quiere levantar. No puede ser. No quiero perder, ¿sí? Ese es mi cargo. Igual, encontrando a Amasa y mató. Hay 3 personas en la vida de Joab. Escuchando el pensamiento, el corazón de Joab, él también tiene razón, ¿cierto, hermano? Pero al lado de David, más hizo sufrir David. Joab. Porque él, toda la vida Joab, él no niega de su razón, de su sentimiento. Solamente vive según su pensamiento, según su razón, nomás vive. Años al lado de David. Luego, no me gusta, tengo rencor, eso tiene que matar. Él es enemigo, sí o sí va a matar a nosotros. Antes de matar a nosotros, yo tengo que matar. Hizo sufrir mucho a David, al lado de David. Y Joab se llama Joab. Finalmente Joab también muere, ¿verdad? ¿No? A través de Salomón muere, hijo de David. Muere y fracasa. ¿Sí? En la iglesia, hermanos, después de recibir la salvación, ¿sí? Más importante, hermano, viene a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, sí o sí, tener mismo corazón, unir. ¿Sí? Pero Satanás también trabaja para que no se una con el corazón de Dios. ¿Qué dando? Tú estás bien, tú estás haciendo bien, tú eres salvo, tú estás sirviendo bien. Luego Satanás engaña. ¿En qué manera engaña? Enaltece, como Joab, hace confiar. Luego sigue su pensamiento, confiando. Así Satanás destruye como la vida de Joab. Ya esta noche nosotros aquí escuchamos, ¿no?, la historia de general Naamán, hermanos. Escuchando la palabra de Dios, general Naamán va a sanar, ¿cierto, hermanos? Sí, la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Qué pide a general Naamán? ¿Han no visto aquí general Naamán cómo hizo? ¿Es difícil o fácil? Claro, agua, río Jordán poco sucio, turbio, ¿cierto? Eso poco incómodo, ¿cierto? Pero ya, echar 7 veces, ¿puede hacer o no puede hacer? ¿Es difícil o es fácil? ¿O fácil es, hermano? Iglesia, ¿qué dice, hermanos? Iglesia, ¿qué dice? Dice 7 veces lavate, ese dice iglesia. Aquí río, ¿qué hay? Río, lago Titicaca. Eso poco difícil, eso muy difícil, ¿verdad? ¿No? Pero, iglesia, ¿qué dice? Hermano, bájese su corazón. Cambie su corazón, cambia. Una vez se une con la iglesia, la palabra de Dios, Dios bendecirá. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice iglesia? ¿Qué está hablando, pastor? No me gusta esa manera. No me gusta. No quiero. Tengo peso. No quiero. No es difícil, hermano. Una vez eso hace, se une con la iglesia, con la guía de siervo, ¿qué ve? Así, general Naamán. ¿Cómo es?
feliz, feliz. Feliz, otra vida, otra vida. Luego, ¿quién? Alrededor de General Naaman, mucha gente alegre, alegre. ¿Se siente feliz, sí o no? Pero Satanás se engaña, enaltece. Soy salvo, estoy bien, tengo razón. ¿Qué dice a mí? ¿Qué cosa guiando a mí? Ay, no quiero hacer. Luego rechaza. Hermanos, la vida de creencia es, sí, una vez más hablando, es unir, unir. Amén, hermanos. Esa vida es más bendecida, los hermanos. Entonces, su familia, sus conocidos, alrededor de usted, todo van a ver, todo van a ver. ¿Qué van a ver? Ese hermano verdadero, salvo verdadero. Dios vive en él, Espíritu Santo mora en él, Dios trabaja. Luego toda la persona de alrededor de ustedes se siente muy feliz, muy agradecido. Pero si es otro caso, ¿cierto? General Naaman rechaza, se enoja, luego ya regresa a su casa. ¿Cómo es? Todos son enemigos. Su esposa, su familia, todos. Enemigos. Queja, rabia, sufre. Luego finalmente, yo muero, muere, general. Muere con miseria, miserablemente, así termina. Esta noche, todos los hermanos, dejar nuestro pensamiento, razón. Amén. Unir. No es difícil eso. ¿Sí? No es difícil. Tampoco necesita como licenciatura 4 años estudiar en la Universidad UMSA. Cada semestre pagando, mensualmente pagando. Ahora mismo, yo dejaré. Ese es mi pensamiento. Esa es mi razón. Ahora dejaré, ahora. No necesita hasta licenciatura, hermano. Ahora mismo. Yo dejaré, me uniré. Luego Dios va a bendecir. Amén, ¿no? Sí, esa noche, hasta aquí, nosotros compartimos, sí. Orando. Primero voy a orar, hermanos, luego oramos entre los hermanos. Dios Padre, esa noche nosotros escuchamos la historia de General Naaman. Muchas veces escuchando, leyendo esta palabra de Dios, me sentía que lejos, como una historia en Israel. Eso es de General Naaman. Pero esta noche escuchando, ¿verdad? Ese General Naaman es mi persona. Estaba muriéndome. Está una vida miseria, una vida vacía, tristeza. Y ahí llegó ante la palabra de Dios. Esa palabra me da solución. Me va a dar una vida más feliz. Pero como Satanás engañó, enalteciendo, alzando el corazón de General Naaman. Soy general. ¿Sí qué dice ahora a mí? ¿Por qué manda ese muchacho que no sabe bien? Está menospreciando a mí, no puedo escuchar. Está enojado General Naaman. Pero hay sus criados, dices, exhortando, luego interviniendo. Orgulloso es General Naaman, el profeta de Dios. Grandes cosas manda y se sana, no harías. ¿Por qué tu corazón muy enaltecido? ¿Por qué tu corazón muy alto? Tú quieres morir. Si quieres vivir, acepta la palabra de Dios. Ese es un milagro, es General Naaman, escuchando conforme a la palabra de Dios, entró en el río Jordán. Así 7 veces zambullando, se sanó, se restauró su carne como carne de niños. Estaba muy feliz, contentos. Y alrededor de General Naaman, su familia, sus conocidos, sus soldados, todas las personas se sintieron muy felices, alegres. Dios Padre, esa noche nosotros también legamos
botamos nuestros pensamientos, nuestras razones, humillando nuestro corazón, recibiremos la palabra de Dios. La guía de la iglesia de siervo, uniendo con mismo corazón. Dios sí o sí va a trabajar, obrar y bendecir. Luego, primeramente alrededor de nuestra familia, luego de nuestra ciudad. Todo Bolivia estará muy feliz. Luego será nuestro país bendecidos. Esta noche estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, primero el presentador, ¿no? Dando el